Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a Revenet. Bienvenidos una semanita más a Análisis de los Mercados Financieros, donde retransmitimos el estado actual del mercado de criptomonedas y el rumbo que va a tomar en el curso de las siguientes semanas y meses. Hoy estamos aquí en el medio de la playa, a escasos metros del mar, que lo tenéis justamente aquí atrás, en donde me he montado este mini setup para hacer el análisis de hoy, porque ya sabéis que semana tras semana estamos ahora mismo quedando con miembros de la comunidad, con miembros que apoyan Revenet y creen en esta visión y empoderarse hacia el futuro tecnológico que nos espera. Entonces tenemos que readaptarnos, tenemos que buscar nuevos setups para grabar estos análisis y hacer el contenido un poco distinto. De esta forma sí también rompemos la monotonía de estar siempre encerrados en la misma caja, en el mismo sitio, repitiendo el mismo bucle una y otra vez, rompiendo los patrones. Y aquí nos encontramos en el día de hoy para dar el mejor contenido como siempre. Aprovecho para decir que al tener el agua aquí atrás, estaba meditando ahora antes de grabar el vídeo, de que el agua y el dinero tienen bastantes características similares. ¿No os habéis parado a pensar nunca las terminologías que se usan para una y para la otra? Fijaros, el dinero, al mismo tiempo que el agua, cuando se estancan, pierden propiedades. Fijaros, el agua muerta de los estanques, que no hay flujo allí, no se oxigena, termina muriendo. Y el dinero que no se mueve, que está sentado allí en un cajón, es el mismo dinero que pasan los años y ha perdido valor. Al mismo tiempo que, si os paráis a pensar, los ciclos, la liquidez, liquidity, liquid, la capacidad de ser líquido, y también en el flujo, flowing, flow, stock to model flow, que el agua fluye. Y cuando vas pensando sobre ello, ves más similitudes, como por ejemplo acumulación y depósitos. El agua se acumula en embalses, en pantanos, para que luego la redistribuyan en los sitios pertinentes, para regar los campos. Y aquí lo mismo, aquí acumulas activos financieros para que nutra, para que crezcan y te den más frutos y más valor. Pensarlo, seguramente no habéis escuchado esto antes, os doy estas comparaciones y seguro que me podéis decir vosotros más relaciones. Familia, un placer estar aquí de nuevo. Vamos a seguir con este proyecto y vamos a llevarlo al siguiente nivel. Al principio es un caos absoluto. Nadie te dice cómo lo tienes que hacer, los peligros que hay, los miedos que tiene uno mismo para salir delante de la cámara, luchando contra esos demonios internos. Pero aquí estamos y seguiremos, porque la vida son 2 días. La gente no tiene en cuenta cuándo se va a morir, porque parece que está lejos. Pero cuando conoces a gente, hablas y te cuentan sus historias, la de gente cercana, y ves las distintas realidades que existen en este plano de existencia, te das cuenta de que quizás la tuya está alejada de lo que realmente implica la vida o lo que es, porque cada uno tiene su versión, cada uno tiene su historia, sus aprendizajes y lo que ha escuchado de la gente de su alrededor, y se cree que eso es la realidad. Pues la realidad es mucho más de lo que uno conoce, uno ha experimentado. No solo es lo que interactúas con los 5 sentidos, hay todo un mundo aparte que está allí para que lo descubras. Entonces, con esto quiero decir de que el tiempo que se nos ha dado aquí, a veces estamos en el bucle continuo, vemos que el tiempo pasa, meses, años, y dices, ¿qué coño he hecho con mi tiempo? ¿Estoy acercándome hacia eso que realmente quiero? ¿A eso que quiero experimentar? Ya sea tener dinero, ya sea vivir en otro sitio, ya sea tener un mejor trabajo, tener una relación, una pareja. Y el tiempo va pasando y estamos tan atrapados en el consumismo y en el bucle continuo de consumir, consumir, consumir. Redes sociales, trabajo, gimnasio, vuelta a empezar, y estamos en el horario de siempre. Yo por suerte rompí este bucle, lo rompí en inicios de año. Ahora yo marco mis horarios, ahora yo marco mis límites, ahora marco lo que debo hacer, cuándo, con quién y dónde. Y esto no te lo han enseñado. Esto es lo que llevo aprendiendo durante estos últimos 6 meses, en los cuales he estado sometido a este cambio tan bestia al decir de dejar el trabajo para dedicarme a ayudar a las personas a tomar más conciencia sobre ellos mismos y ayudarles en este proceso tecnológico, este cambio de paradigma en esta era, y aprovecharse de las oportunidades que van saliendo, que una de ellas es el sector cripto. Y aquí estamos. Sigo retransmitiendo estos gráficos porque me encanta hacerlo, descifrar lo que va a suceder, ver las similitudes, relaciones entre varios componentes para poder
predecir lo que va a venir a continuación y gracias a esto poder sacar provecho. Y como no sabemos cuánto tiempo nos queda, me cansé de estar en el bucle de siempre, me cansé de hacer cosas que no me gustaban, así que ahora he decidido de ser, simplemente ser, descubrir lo que llevas dentro, descubrir quién eres tú y lo que quieres traer en este mundo. Y de momento vamos por el camino. Familia, espero que tengáis una muy buena semana, mucha salud y mucha fuerza para todos. Ya sabéis que os podéis unir dentro de la comunidad totalmente gratuito y conversar, hacer llamadas, quedar, vernos ahora por el momento, porque esto va a cambiar, no siempre va a ser así. Ahora estoy en esta fase en donde me puedo permitir hacer esto, pero luego va a venir otra en que ya no, así que por eso lo intento aprovechar al máximo con aquellos que muestren interés y ya tenemos la agenda al puntito. Dicho esto, momento para el análisis, así que let's get it. Vamos a por ello, vamos al lío. El mercado de criptomonedas sigue dando vueltas arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero sin movernos del mismo periodo lateral, en donde no hay una fortaleza aún para movernos hacia el siguiente rango de precios. La gran duda sigue siendo de si tenemos que revisitar estas partes bajas una última vez antes de que se reprenda la gran tendencia alcista, antes de que empiece el nuevo ciclo alcista, y así ya proyectar para el decurso de los siguientes meses y años desde una perspectiva más bullish y más apetecible para el inversor. Ahora mismo el miedo extremo sigue reinando y estamos viendo cómo Bitcoin amenaza en continuar hacia la baja para atacar la zona de los 65.000 y así determinar si vamos a perder este punto bajo de los 60.000 o si la parte más baja va a llegar muy pronto y vamos a tener un mes de junio y julio bastante buenos. Las novedades de la semana han estado Stellar Lumens, XLM, en donde hemos podido ver que después de esta zona de acumulación en las partes más bajas, de repente estalló. Esto fue debido a la noticia en que Stellar va a ser utilizado para tokenizar los DTC Custody Assets y esto los inversores se lo han tomado muy bien. Al mismo tiempo vemos aquí Stronghold, que es un proyecto dentro de la red de Stellar, que también ha vuelto a marcar un punto más elevado que el anterior y ya desde esta parte de abril marcando 1, 2, 3, lo cual ya estaría cambiando la estructura del gráfico de toda esta tendencia bajista. Por primera vez estaríamos viendo un inicio de estructura alcista. Así que por el momento la red de Stellar parece que empieza a encontrar este suelo y estamos viendo cómo empiezan a ver los primeros ganadores. Las criptomonedas que íbamos monitorizando, que también han hecho los primeros impulsos, por el momento han corregido después de este movimiento inicial. Aquí teníamos Ondo, nos hemos estabilizado en la parte de arriba, teníamos Tao, no ha habido mucho cambio desde la semana pasada, corrección. Por otro lado tenemos Render, prácticamente en el mismo precio que lo teníamos hace una semanita, y lo mismo por Akash Network, también en la misma zona. Siguiendo con Toncoin, tenemos corrección, pero los precios estables. Tron sí que corrigió y Cebek Network también en los mismos precios. Quien ha seguido el rally, la única criptomoneda que ahora mismo sigue camino a máximos históricos, rompiendo resistencias y elevándose a puntos más elevados, es Hype. Hype rompió el punto más alto de septiembre de 2025 y desde ese punto hasta la actualidad ya lleva más de un 22%. Muy buena performance por Hype, que de momento aún no estamos viendo replicado al resto del mercado. Observábamos el caso de XRP en donde el periodo lateral continúa, tenemos esta compresión de precios que ahora mismo estamos rompiendo hacia la baja y la zona de interés ya se sitúa en esta parte de liquidez, volver a retestear los bajos y a ser posible tener que marcar un nuevo extremo en el precio, ya que todo esto ahora mismo es un periodo lateral correctivo en este triángulo simétrico, ya que es una continuación bajista del primer movimiento y esperamos ver la continuación para finalizar así toda esta estructura bajista. También observamos el caso de Hedera Hashgraphs, quien tenía una estructura bastante correctiva después de este primer movimiento inicial. Lo que ha sucedido ahora ha sido un cambio bastante brusco, en donde de repente el precio encontró soporte en esta zona y explotó tomando el punto alto anterior. Ahora mismo esta estructura ha cambiado de forma, poniendo encima de la mesa la posibilidad de que este punto bajo no se llegue a tomar. Tanto HBAR como el caso de Stellar presentaban estructuras muy parecidas. El caso de Stellar tenía que quitar también el punto bajo, pero el precio se truncó, no fue suficientemente fuerte y ahora acabamos de estallar. Ahora mismo, viendo esta estructura de Stellar
no considero que vayamos a volver a caer y perder estos bajos. Y viendo la comparativa con la de H-Bar, estoy viendo que son muy parecidas, por lo que ahora mismo está ganando más las probabilidades de que H-Bar este sea el punto bajo y de aquí se inicie una tendencia alcista, que volvamos a esta zona. De hecho, en este gráfico hemos conseguido tomar la liquidez de estos bajos, hemos liquidado las posiciones de aquí y recompra para tomar el alto. Ha sido una liquidación por abajo y por arriba tomando la liquidez de ambos lados. Aún así, fijaros que seguimos en el mismo periodo lateral, pero no es lo mismo en el caso de Stellar. Fijaros del periodo lateral, hemos salido y ahora estamos por arriba. Como podéis ver, tenemos un poco de todo dentro del mercado y gran parte de las criptos que no os estoy mostrando es porque aún presentan señales de debilidad. De hecho, podríamos buscar aquí en la lista el caso de DIA que tenemos aquí guardadito y fijaros que realmente desde que tocamos la parte más baja aquí en el 6 de febrero marcamos un nuevo extremo en marzo y hemos vuelto a marcar un nuevo extremo en mayo. Seguimos en el mismo periodo lateral de precios, pero hemos ido marcando lower lows en estas iteraciones. Y esta es la sintonía que presentan varios activos en donde aún se están formando estas partes bajas laterales, pero marcando nuevos puntos bajos, mientras que otros ya han salido y se encuentran aquí arriba. Entonces, si lo queremos ver desde la perspectiva agrupando todo el mercado de las altcoins, estábamos viendo un indicador que en el 100% de las veces ha determinado la parte más baja para el mercado. Y estamos hablando del indicador de la MACD, temporalidad de 2 semanas, en donde esta semana se va a decidir todo. Fijaros el cruce que tenemos aquí en el histograma. Si esta semana cerramos y el cruce se verifica, esto en el ciclo pasado cuando sucedió aquí, si os fijáis en la parte más elevada, ya teníamos el bottom dentro. Esto sucedió en el ciclo pasado y también en el del 2018. Si ampliamos aquí en esta parte, tenemos el cruce y aquí ya estábamos subiendo otra vez. Por lo que 2 de 2 veces este indicador ha determinado que el low ya estaba dentro y que el mercado estaba en el primer rally. Y esto también lo veíamos representado directamente en el gráfico de Bitcoin contra el oro, también temporalidad de 2 semanas. Y aquí en este caso estamos esperando a que venga el cruce cuando termine esta semana. Si no sucede, se va a invalidar y por lo tanto va a aumentar las probabilidades de que, oye, podamos bajar a nuevos extremos tanto para Bitcoin como para el mercado de las altcoins. No obstante, por otro lado, siguiendo las correlaciones de Bitcoin con las acciones, con las empresas de software de la bolsa estadounidense, estamos viendo una reacción muy fuerte en donde fuimos capaces de predecir la parte más baja para el ETF de software de BlackRock aquí, el 10 de abril. Estábamos monitorizando esta estructura bajista, este ABC Expanded Flat, en donde teníamos estas 5 waves ya aquí dentro, en donde veíamos también la divergencia positiva en el RSI, temporalidad semanal, y luego estábamos apuntando de que este rally tenía que venir. Ha sido el caso, fijaros la fuerza en que hemos salido hacia arriba y ahora vamos a abrir la semana muchísimo más arriba. Esto son muy buenas señales debido a esta correlación que existe entre este ETF y Bitcoin. Lo vemos cada semana, si sobreponemos ambos gráficos, la estructura técnica es prácticamente idéntica. Entonces, ahora mismo el ETF de software se dispone a continuar el primer rally, pero no deberíamos tardar en ver esta corrección, este 1, 2. Y en este 2 podría ser que Bitcoin también corrija al mismo tiempo. Dentro de este índice encontramos empresas como Oracle, como Microsoft, como Palantir, como ServiceNow, 4 de las de más de capitalización. Y fijaros los gráficos, cómo se ven cada una de ellas después de tocar estas partes bajas que marcamos aquí en abril. Recuperación, recuperación, recuperación y recuperación. Y no son recuperaciones simples. Fijaros que desde estas partes bajas estamos hablando aquí en este caso de un 50% en ServiceNow, estamos hablando de un 25% por Microsoft, 62% por Oracle y estamos hablando de un 24% para Palantir. Todo esto si estuvieses monitorizando las acciones que entran dentro de este ETF y al poder predecir que esto iba a recuperarse, si inviertes en las acciones de los integrantes de él, te puedes salir beneficiado más que el ETF ya que tiene menos volatilidad. Aún así, fijaros que el ETF desde las partes bajas se ha marcado un 37% en este caso. Quien también está dentro del ETF de software es MicroStrategy y también tiene una correlación increíble con Bitcoin y en estos momentos estamos valorando la opción
de que se ha marcado un 1-2 y otro 1-2 aplicando la teoría de ondas de Elliott. Y este ahora mismo es el gran dilema que tenemos en MicroStrategy y el mismo que plantea Bitcoin, en que esta estructura que se ha formado en ambos gráficos sea este 1-2, 1-2, en lugar de ser un simple ABC. Porque en caso de ser una simple estructura de 3, un movimiento de 3, lo que vamos a ver a continuación es un 1, 2, 3, 4, 5 para quitar estos puntos bajos. Por lo que ahora mismo el punto de referencia tanto en MicroStrategy como en esta parte de Bitcoin son los 65.000 en el caso de Bitcoin, ya que sería el 1-2 este punto bajo, y en el caso de MicroStrategy lo tenemos aquí, los 116. Actualmente es lo que estamos monitorizando para que esta corrección que se está produciendo ahora mismo no rompa niveles críticos. Y estamos yendo de cabeza. Ahora mismo, si aplico la teoría de ondas de Elliott e intento analizar lo que está sucediendo aquí dentro, por el momento veo un carácter correctivo. En lugar de ver movimientos impulsivos, movimientos de ciclo, correcciones 3, lo que estoy viendo es bastante overlapping y estoy pudiendo clasificar esto como un WXY, en donde ahora mismo estaríamos ya camino a la wave C de la Y de la wave 2, la parte final en donde debería llegar a esta zona de interés que marcamos en el último vídeo y esperemos que el precio reaccione aquí dentro. Sabemos que hay liquidez tanto en esta parte de los 71.000 como en toda esta región de los 69.000. Y es que aquí, familia, en este movimiento que se está produciendo en estos instantes, en esta corrección, tanto que está Bitcoin y MicroStrategy, se va a decidir la estructura que va a tomar el mercado durante los siguientes meses. Muy importante y todos los ojos en lo que se va a desarrollar durante esta semana, ya que tenemos los indicadores del mercado de las altcoins en que podrían transformarse en positivos y así solidificar el hecho de que hemos tocado la parte más baja, de que todo esto ha sido un movimiento de 3, un ABC para empezar el impulso final y rematar este bear market. Estas son las dos opciones que tenemos encima de la mesa. Es lo mismo que decir que vamos a subir y vamos a bajar, pero yo os estoy presentando ahora mismo los datos y los puntos que tenemos que monitorizar para entender si va a suceder una cosa o la otra. Por lo que momentos finales, esto se va a decidir ahora en junio, sí o sí, viendo todo el comportamiento del precio, por lo que este periodo lateral tiene los días contados y debemos de ver una resolución. ¿Qué considero que va a pasar yo? Mi escenario primario es este, familia, el 1-2-1-2, en lugar de contar de que esto es un ABC. Aún así, cabe mencionar de que ahora mismo nos estamos comportando de una forma bastante lateral. Fijaros que estamos en este canal de tendencia, ha habido bastante overlapping y esto desde una perspectiva bearish se podría decir que estamos creando una bear flag, una bandera negativa en donde se calcularía desde esta parte. Yo lo hago exactamente desde el cierre de las velas. Si alguien quiere, lo puede hacer desde la parte más alta a la parte más baja, pero para ser más conservador yo lo hago desde los cierres. Entonces desde aquí ya sería proyectar el palo desde la parte más elevada hacia aquí abajo y esto te da el valor de los 53.000. Ahora mismo fijaros que estamos en la parte de soporte del canal. Deberíamos de ver una reacción pronto y yo creo que vamos a romperlo. Vamos a llegar a estas zonas de los 67, 68, 69.000 y aquí vamos a decidir qué es lo que sucede. Al mismo tiempo que esta bandera también se está presentando en la dominancia del USDT. Fijaros que en este caso está siendo un patrón positivo. Y realmente cuando esto rompe, la destinación técnica es volver desde donde lo originaste, desde las partes elevadas. No tienes por qué romper el punto alto, no es un requisito, sino que tienes que volver a la zona de las partes elevadas, destinación técnica, y aquí puedes revertirte. Así que ahora mismo la situación pinta de que tenemos que seguir corrigiendo tanto por Bitcoin como por MicroStrategy. La dominancia del USDT lo apoya y es aquí, en este movimiento, en donde para mí se decide lo que va a suceder en los siguientes meses, la estructura de los siguientes meses, si vamos a ver una auténtica masacre y destrucción continuada dentro del sector o si realmente va a ser esto una bear trap para engañar a todos y luego tener un rally bastante interesante. Porque, oye, esto son señales aquí que no podemos pasar por alto. También tenemos el DXY que está en la zona de interés para que esto se revierta hacia la baja. Tenemos Bitcoin contra el oro también aquí preparado. Tenemos la bolsa estadounidense que sigue máximos históricos y no solo los tres primeros índices, sino que también tenemos el Russell 2000 y el hecho de tener las pequeñas y medianas empresas de la bolsa estadounidense implica expansión de verdad.
Y las criptos siempre han seguido la bolsa, exceptuando esta vez, exceptuando esta ocasión, y estamos pendientes de que el enigma se resuelva de si esta vez no van a seguir o si la bolsa estadounidense está engañando a todo el mundo para seguir a las criptos. En mi consideración, las criptos van a seguir y la bolsa va a continuar expandiéndose, a opinión contraria de mucha gente creyendo de que la burbuja de la inteligencia artificial ahora mismo va a estallar. Yo no pienso que esto va a ser así. Considero que vamos a tener correcciones a lo largo del camino, pero no vamos a tener algo muy grande hasta 2028-2029. A partir de aquí, cualquier cambio y cómo interactúa el precio en estas zonas lo iremos pasando por dentro de la comunidad, iré actualizando sobre lo que hago yo, cómo me posiciono, si compro, si vendo allí dentro para estar preparados para el siguiente movimiento, pero finalmente el tiempo se acerca. Finalmente tenemos los ciclos astrológicos, los ciclos solares, los ciclos lunares, quienes nos han determinado cuándo iban a llegar las partes más bajas y más altas de los bulls y bear markets de Bitcoin. Y en este caso estamos esperando de que este primer rally llegue y en el caso de marcar un punto más bajo ahora, estaríamos haciendo algo que no hemos visto nunca. Porque en este último tramo, donde pivotas desde el ciclo lunar al ciclo solar, siempre se ha originado el primer rally y nunca has vuelto por debajo desde donde lo dejaste. Por lo que en estos instantes, si esto se quebra, vamos a tener que cambiar la perspectiva sobre estas partes bajas que hasta ahora ha funcionado al dedo. Veremos cómo se comporta el mercado. De momento esto sigue siendo la verdad hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, seguiremos apuntando hacia destinaciones más elevadas hasta que estos 65.000 se rompan y tengamos que cambiar nuestro approach al mercado. Ahora mismo la situación pinta bastante mal, miedo extremo, dudas por todos lados y encima la bolsa estadounidense está por máximos históricos. Encima tenemos el ETF de software de BlackRock que ha vuelto a recuperar. Además tenemos los metales preciados que ya han hecho sus bull runs, ahora mismo muy probablemente distribuyendo para corregir y tomar más tiempo para seguir expandiéndose. Esto se ha frenado y aquí va a continuar, no hay mucho más que añadir en esta parte, por lo que no pongo muy énfasis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Es momento de meterme al mar y en lugar de surfear con la teoría de ondas de Elliot, me voy a meter a surfear las olas de aquí dentro. Momento para sanarse, el agua del mar es sanadora, para que fluya, igual que los mercados, igual que el dinero. Para todos aquellos que haga tiempo que no se meten en el mar, yo, ¿a qué esperáis? Si lo tenéis lejos, un fin de escaparos, aprovechar que esta agua es mágica. Si no, preguntarle a los doctores que recomiendan a sus pacientes hacerles bañitos con agua y sal. ¿Por qué? Pues porque no tienen el mar cerca, si no les diría métete al agua. Pero como no la tienen cerca, pues es lo que les recomiendan. En esta agua tiene unas propiedades curativas increíbles. A mí me ha curado en momentos críticos, sobre todo temporadas que tenía muchos mocos. Yo venía aquí y increíble. Esto es el mejor remedio. Encima haces grounding con los pies aquí en la arenita y eso te sana. Sol, agua, conexión con la tierra, el campo eléctrico y electromagnético se te intercambian, te alinean. ¿Y qué más quieres, coño? Es salud, es salud. Nada, familia, un placer, como siempre, esta semanita totalmente distinto. Rompiendo miedos, rompiendo limitaciones mentales, yendo por todas, porque al final yo quiero compartir mi mensaje y que la gente se aproveche de él y que todos juntos construyamos algo digno y memorable para que lo recordemos a lo largo del tiempo. Dicho esto, desearles muchísima salud, muchísima fuerza para ti y los tuyos y como siempre, compartan conciencia. Chao, chao, familia.